El italiano más exagerado de todos, el veneciano Marco Polo, a su regreso a Oriente, describe a China como el paraíso en la tierra. Algunas lunas después, bien parece que muchísimos chinos han hecho el viaje al contrario y han encontrado el paraíso en Italia. Como dijo alguien, nadie es profeta en su tierra. En Italia, la población china y la asiática en general es la que seguramente pasa más inadvertida. Su interacción social es por demás discreta, pero para nada su incidencia en la economía, a pesar que en la península vivan poco más de 300.000 ciudadanos chinos. En los años 30 llega un primer pequeño contingente de inmigrantes. Estos primeros chinos, llegados a Milán tras pasar y hacer escala en varios países europeos, iniciaron con pequeñas y sencillas actividades de venta itinerante, pero muy rápidamente pasaron a los primeros talleres, una fabricación artesanal de corbatas, luego a pequeños artículos de cuero, siempre en las cercanías del corazón del barrio chino milanés. Los primeros chinos que llegaron a Italia resultaron ser todos varones y lógicamente se casaron con mujeres italianas, creando así las bases para formar una familia y poder permanecer en Italia. Las esposas trabajaban en los talleres de sus maridos y los hijos, nacidos de estas uniones, estaban perfectamente integrados en la sociedad italiana. Así creció y se formó la segunda generación chino-italiana. Claro está, cuando llegaron los primeros chinos a Italia, aún no se había fundado la República Popular China, que nació recién el 1 de octubre del 49 y que Italia se demorara en reconocer hasta el muy tardío 6 de noviembre de 1970. A finales de la década de 50, se intentó poner en marcha una pequeña escuela que enseñara chino a los hijos de inmigrantes. Su existencia fue muy breve debido a la escasa asistencia y a los pocos medios disponibles. En esos momentos, los italo-chinos de primera y segunda generación se habían integrado completamente al tejido social italiano. La ciudad se inundó con muchos talleres de artesanos chinos que producían bolsos y marroquinería en general. Esas almas parecían infatigables. Trabajaban de la mañana a la noche con una pequeña pausa para almorzar en el mismo lugar de trabajo. Muchísimos italianos tuvieron la suerte y aprendieron el oficio al ser empleados por las familias chinas. En Milán, en la década de 1960, después de más de 20 años de presencia china, nacieron y se desarrollaron los primeros restaurantes chinos. En 1962, con la expansión de los restaurantes, surgió la imperiosa necesidad de importar productos de China y al mismo tiempo se abrieron las primeras tiendas y supermercados de comida. Además, los nuevos locales requerían de mano de obra calificada. Carpinteros, albañiles y otros oficios encontraron lugar. Aquí comenzaron a llegar los primeros artesanos chinos, mucho más competitivos que los locales italianos y que además entendían las necesidades de sus compatriotas clientes. En los 80s comenzó el proceso socioeconómico que dio lugar a un nuevo e importante flujo desde China. Los chinos residentes pusieron a disposición de los nuevos potenciales inmigrantes el capital necesario para el viaje desde China a Italia y para poder solventar cualquier práctica burocrática necesaria. Los recién llegados encontraron trabajo y colocación con los mismos miembros de la comunidad. Su disposición al trabajo les permitía reembolsar la inversión inicial en muy poco tiempo y pronto crearán nuevas actividades emprendedoras y a su vez repetirán nuevamente el modelo.
Te ayudo, trabajas, me pagas, prosperas y emprendes con tu propio negocio. Con la novedad que en este periodo fueron ante todo jóvenes y de ambos sexos, reequilibrando las relaciones entre hombres y mujeres. Luego siguieron las partes restantes de la unidad familiar, favorecidas en Italia por las reglas de reunificación familiar. En estos tiempos los chinos se han extendido por todo el país, poniendo especial énfasis en las principales ciudades del norte de Italia. El flujo migratorio continuó ininterrumpidamente en las décadas de 1990 y 2000. Ahora parece estar experimentando una desaceleración en cuanto a la inmigración. Si bien la inmigración china ha mermado bastante, hay otro tipo de influencia aquí en Italia. Y es así, ha sufrido una extrema aceleración. Muchos pueden tener la percepción que los chinos solo se agrupan, valga redundancia, en barrios chinos, tanto de Milán o Nápoles, por citar dos porque son los más famosos, pero en todas las localidades hay uno, y que solo se dedican a inversiones domésticas, a la compra de pequeños establecimientos, bares, restaurantes, cafeterías. Por cierto, para estos últimos grupos hay una web aquí en Italia que se dedica solamente a contactar empresarios italianos que quieren vender sus pequeños emprendimientos o grandes emprendimientos a chinos, porque aquí todos los empresarios se mueren por venderle a los chinos. Hay un barrio chino aquí que abarca lo largo y ancho de la península itálica. ¿No me crees? No es cuento chino, en serio. Cada vez que le pongas combustible a tu auto o que enciendas la luz de tu casa, empresas chinas tienen activos en dos de las principales compañías de carburantes y electricidad italianas. Te compras un Fiat, el auto por excelencia italiano, hay activos chinos. Se te gastaron neumáticos del auto, le ponemos neumáticos Pirelli, Pirelli es chino. Llegó el cumpleaños de la suegra, hay que comprar un electrodoméstico Candy, ¿qué crees? Es chino. Tenés mucho dinero, te querés comprar un yate de lujo italiano, es chino. Te cansaste tanto de escuchar chino, saliste agobiado de tu trabajo, te vas a tomar un cafecito, lo más probable que el dueño de ese establecimiento sea un chino. Te vas con tu novia, con tu mujer a la ciudad del amor, a Venecia. ¿Qué crees? La mayoría de los emprendimientos en Venecia son de empresarios chinos. Y bueno, ¿querés relajarte viendo el Milan? ¿Qué crees? También están metidos los chinos en el Milan. Increíble. Y podría seguir y seguir y seguir. Incluso negocios que no eran exitosos en manos de italianos, los chinos los hacen florecer. Tienen la mano de Midas. Así es, y con esta misma mano vos le vas a dar clic al botón suscribirte y me vas a regalar un like, porque nosotros nos vamos a estar viendo en un muy próximo video. No sin antes decirte que compartas este material con chinos, noruegos, con todo el mundo, con gente sobre todo que tenga iguales o similares gustos y aficiones a las tuyas, porque de eso se trata la vida, compartir e intentar ser felices. Nosotros nos vamos a estar viendo en un muy próximo video. Chao.